Salió Aníbal Fernández, decía, a cerrar filas dentro del gobierno alrededor de Martín Guzmán y a enviar el mensaje de que el gobierno va por el camino del programa del acuerdo con el fondo y sostiene a Martín Guzmán como ministro de Economía. Ese mensaje, el que no está de acuerdo se tiene que ir, que transmite Aníbal Fernández, lo que apunta es a cerrar filas con lo único que tiene Alberto Fernández, que es su ministro de Economía y el programa con el FMI. Ahora van a ver, porque en el gobierno creen que si hicieran un volantazo como quiere Cristina Fernández de Kirchner, esto derivaría en una espiralización de la crisis, una ampliación de la brecha y detrás de eso una situación inflacionaria mucho peor. Vamos a repasar los números muy fuertes de lo que está ocurriendo con la canasta básica alimentaria y la canasta de la pobreza, para que vean el contexto de lo que está ocurriendo ahora y por qué el gobierno se pone el casco y se prepara para lo peor, digamos, para el peor momento, que son los próximos meses, cuando sobre este escenario inflacionario, que inexorablemente va a ir marcando mes a mes una inflación anual mayor, y la estimación hoy de los economistas es que puede estabilizarse alrededor de 70% más o menos la inflación si las cosas salen bien, y eso ya está generando también tensiones sindicales. Ahora va a contar Claudio, un gremio que rechaza aumento del 63% y va al paro, y del otro lado el kirchnerismo alentando reapertura de paritarias y aumentos más importantes de salarios y de planes sociales y de gasto público. Pero fíjense en lo que ha sido la canasta de alimentos. ¿Por qué está disparada la canasta de alimentos? En particular la canasta básica de alimentos, la que mide la indigencia en la Argentina. Estos son los datos del INDEC que decíamos han pasado bastante desapercibidos, pero los aumentos de la canasta de alimentos que mide la indigencia en la Argentina, es decir, los alimentos básicos para no ser indigente en la Argentina, vienen con aumentos, 4% en enero, 9% en febrero, 6,5% en marzo, 6,7%, este fue el último dato de abril, cuando la inflación dio 6%, dio 6,7%. Y esto marca una inflación promedio mensual del 6,6% desde que comenzó el año en alimentos. Si uno anualiza ese dato, da arriba del 100% la inflación de alimentos de la canasta más básica, la canasta de la indigencia, que ya está para una familia tipo, o estaba en realidad el mes pasado, para el INDEC en 42.500 pesos mensuales. Es decir, lo que necesitan una familia tipo matrimonio y 2 hijos para comer lo mínimo indispensable para sobrevivir según el INDEC. La canasta de la pobreza, que incluye además de alimentos, servicios, ropa, calzado y transporte, bueno, también viene a un ritmo muy, pero muy elevado de remarcaciones. 3,3% en enero, 6,6% en febrero, 7% en marzo, 6,2% en abril. Un promedio mensual del 5,7% que también da una inflación, si se anualizan estos 4 meses anualizado, da 96% de inflación. Un ritmo muy, pero muy acelerado que marca que el mes pasado está en 95.000 pesos la canasta de la pobreza para una familia tipo. Este mes, en mayo, ya está arriba de los 100.000 pesos la canasta de la pobreza. En ese contexto, el gobierno tiene una puja política enorme, donde Cristina le dice hay que pegar un volantazo porque esto nos licúa la base electoral, la gente no da más y además estamos condenados electoralmente el año que viene. Y Alberto Fernández hoy ratifica el rumbo junto con el FMI diciendo no, seguimos con el programa con el FMI porque si en este momento pegamos un volantazo nos vamos a una espiralización de la crisis. ¿Por qué? Porque fíjense lo que ha pasado con esta aceleración inflacionaria, con el dólar, con tarifas atrasadas y con algunos servicios que vienen atrasados. El aumento de la inflación 12 meses, abril de este año, abril del año pasado, es 58%, el IPC, el índice de precio al consumidor, pero ojo que la telefonía en Gran Buenos Aires
Ciudad y Gran Buenos Aires aumentó 35%, muy por detrás de la inflación regulada por el gobierno. Las tarifas públicas, luz y gas, aumentaron 32%, según los datos del INDEC en Gran Buenos Aires, y sobre todo el dólar aumentó en el último año, el dólar oficial, solo 25%. ¿Qué es lo que está requiriendo ahora el FMI? Bueno, soltá estas anclas, es decir, de alguna manera acomodá estos precios relativos porque la inflación del 58 en abril es mentirosa. Y por eso todos están estimando para el resto del año, si las cosas salen bien y se sueltan estas anclas, una inflación del 70%. Después tenés precios que van arriba del 58, el tema de alimentos 62, el tema de textiles, calzados, restaurantes, autos arriba del 75-80%, es decir, una economía que tiene los precios descontrolados. En este contexto, el gobierno no puede poner las anclas que ponía hasta el año pasado, que eran justamente el dólar oficial, que el FMI te dice ahora tiene que ir al 4% mensual, la suba de tarifas, que venía totalmente pisada y ya hubo un aumento en marzo y tiene que haber ahora otro aumento en junio para acotar la cuenta de subsidios, que también está descontrolada, y tratar de encuadrarse dentro del déficit fiscal que se acordó con el FMI. Bueno, combustibles que están aumentando, es decir, viene una dinámica donde no se le puede poner un ancla a la inflación, o por lo menos un ancla tradicional, el ancla que ponía siempre el kirchnerismo, que era frenemos el dólar, que es lo que quiere también en este momento Cristina, no aumentemos las tarifas de servicios públicos, démosle la emisión y tratemos de compensar a la gente que está quedando atrás de la inflación. Lo que cree Guzmán y Alberto Fernández es que eso lleva a la crisis total, es decir, que la Argentina termina en una espiralización de tipo de cambio e inflación, y lo que nos parece hoy elevadísimo, que es 70%, si atravesamos ese camino, dice el ministro de Economía, va a parecer bajo, porque la Argentina va a otro régimen inflacionario, 3 dígitos, arriba del 100% o cualquier cosa, si estalla la brecha cambiaria y se desanclan totalmente las expectativas, es decir, la idea de que estalló totalmente el programa económico en curso. Ahora, uno se pregunta si hay algún ancla para que, como quiere Guzmán y Alberto Fernández, de alguna manera la inflación se estabilice. Y si con inflación del 70% se puede crecer o no se puede crecer este año, si la economía pega la vuelta y entra directamente en un escenario recesivo. Nosotros contamos que, por ejemplo, Martín Redrado, que está siendo muy consultado por parte del gobierno, Alberto Fernández, se reunió el otro día con Sergio Massa y demás, dice para este año 70% de inflación y 2% de crecimiento. 2% de crecimiento para este año es una recesión importante en la segunda parte del año. ¿Por qué? Porque la economía tuvo la caída tremenda de 2020 del COVID. En algún momento en abril, cuando se cerró todo, cayó 25% la economía, pero en promedio, después cuando se abrió empezó a recuperar, en promedio en 2020 cayó 9,9% la economía. Después el año pasado siguió recuperándose y en promedio creció 10,3%, recuperó toda la caída de COVID, y como quedó acá arriba la economía, es decir, que venía en diciembre ya creciendo, hoy se va a dar el dato de marzo, tenemos datos hasta febrero nomás, si se congela, si se estanca el nivel de actividad acá arriba, igualmente estadísticamente la economía va a crecer 5% respecto al promedio, que era el promedio del año pasado. Si Redrado está diciendo que este año la economía va a crecer solo 2%, es que está previendo que en algún momento empieza de nuevo para abajo. Es decir, que por la caída del consumo, fundamentalmente, de los salarios quedando muy atrás de la inflación, empieza a pegar la vuelta a la economía y terminamos nuevamente en una economía que va en un escenario recesivo, más allá de que el número termine dando 2%. Guzmán dice no, dice este año vamos a crecer 5%, piensa que la economía se va a desacelerar, pero que no va a caer en recesión. Bueno, sin duda la diferencia entre que ocurra uno u otro escenario es cuál va a ser la nueva ancla de expectativas, dónde va a estar, de alguna manera, lo que evite que esta economía vaya a una espiralización de la crisis. El gobierno dice está en el acuerdo con el FMI para que se cumplan las metas de reserva, acumular dólares en el Banco Central, tener controlada la emisión fiscal y tratar de achicar el déficit fiscal. Y tratar de generar credibilidad alrededor de ese programa económico. Pero claro, es muy difícil si estás en medio de la interna Cristina Alberto Fernández
Y la pregunta, ahora lo vamos a ver con Nehamsky, si es un despegue simplemente político de Cristina para preservar su capital político o es una ruptura total, donde lo que amenazó hoy Aníbal Fernández de el que no le gusta que se vaya es un anticipo de que se viene una ruptura mayor, que obviamente generaría todavía mucho más ruido político, y el propio Guzmán reconoce que eso está impactando en las expectativas, es decir, en la presión sobre el dólar y en la aceleración inflacionaria o las remarcaciones por las dudas de que pueda pasar cualquier cosa. Y también el escenario oposición, ¿qué viene después? Porque Cristina terminó su gobierno en 2015 con la ayuda de que había un escenario muy favorable de quién venía después. En aquel momento se pensaba que ya fuera tanto Macri, Alberto Fernández, perdona, Daniel Scioli o Sergio Massa, que iban a tratar de ordenar la economía y había mucha expectativa en los agentes económicos, en el mercado, de que la cosa mejorara. Y eso le permitió en el último año de gestión al gobierno de Cristina que no se desbandara todo, ¿no? Anclar las expectativas. Ahora hay una incertidumbre enorme de cuál es el escenario también para el año que viene. Pero claramente la señal que dio hoy el gobierno es cerramos filas alrededor de Martín Guzmán, al que no le gusta que se vaya. Y básicamente porque tienen que instrumentar dentro de 2 semanas ya el aumento de tarifas de servicios públicos, de luz y gas, con una economía que viene en este régimen inflacionario y que obviamente eso va a significar para distintos sectores, sobre todo para un sector de clase media, una pérdida de poder adquisitivo adicional. ¿Querías agregar algo? Claro que el hecho de que el gobierno cierre filas alrededor de Guzmán, en la práctica tiene determinaciones muy concretas. Una es la que comentamos ayer, que Guzmán dice no se van a subir las retenciones, es una decisión política del presidente y acá lo que dice el presidente se va a cumplir. Y número 2, un reclamo también del lado del kirchnerismo es, si por ejemplo la carne o los alimentos están subiendo de precio por arriba del promedio, bueno, hay que tomar medidas urgentes. ¿Cuáles medidas? Por ejemplo, cerrar las exportaciones de carne o cerrar las exportaciones de trigo, como acaba de hacer India, para moderar las subas en el mercado interno. ¿Y qué dice Guzmán? ¿Qué dijo Guzmán? Acá necesitamos los dólares para las reservas. Acá hay que juntar dólares para el Banco Central. Acá no se va a cerrar ninguna exportación. Sí, Entonces, y además también hay una también percepción política, tanto de Alberto Fernández como de Julián Domínguez, de que no hay ningún espacio político del gobierno de abrir un frente de conflicto total en este momento con el campo, dada la fragilidad política que hoy tiene Alberto Fernández. Seguramente un gesto donde vamos a poder despejar esta incógnita que vos decías recién, que tiene que ver con si el Frente de Todos va a seguir abriendo esa grieta interna que tiene o van a tratar de cerrar filas. Se dice en Casa Rosada que el presidente va a dar un discurso mañana de convocando a la unidad del Frente de Todos, un discurso para tratar de cerrar filas y empezar a zanjar esta interna que ya lleva varios meses y muy recalentada. Esto fue lo que surgió de la reunión de gabinete de hoy, porque Mansur le pidió a todos los ministros que vayan mañana a un acto que se va a hacer en Esteban Echeverría, organizado por la UOCRA, y les pidió que vayan todos, esperan unas 20.000 personas, y se adelantó que el discurso del presidente iría en el sentido de la unidad. Obviamente en este sentido que vos marcás, abroquelándose todos detrás del plan económico de Guzmán y del acuerdo con el fondo. Pero la idea es tratar de que se cierren filas mañana. Bueno, fíjense en esta dinámica, por eso es tan importante hoy la señal que envía Alberto Fernández. Ahora le voy a preguntar a Facundo Nehamsky, yo creo que en una situación de debilidad total, pero total. Los únicos que hoy apoyan a Guzmán y a Alberto Fernández es el FMI, el establishment económico, con la idea de que si se va Guzmán puede venir algo peor. Y el interrogante, si detrás está también la CGT, están los gobernadores, están algunos intendentes, o si, viendo las encuestas, ese apoyo que tenía Alberto Fernández hasta ahora, cuando Cristina haga así, como Thanos, no sé si vieron la película de Marvel, es decir, cuando Cristina diga yo armo por este lado, se le corre todo, digamos, porque, como ha ocurrido tantas veces, nadie se quiere enfrentar en sus territorios a Cristina.
Nadie quiere que Cristina, que tiene los votos del Frente de Todo, le abra una lista alternativa.